Unidos, dejando 85.000 personas sin energía y destruyendo casas y autos. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. El tema de los apagones para empezar esta emisión de Televistazo. Steffi, hola. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Muy buenas tardes. Las altas temperaturas en 2 regiones ponen en jaque a las hidroeléctricas. Energía. ¿Cuál es el plan ahora? Los cortes de energía eléctrica se mantienen en todo el país y los horarios no se han modificado. Esta semana habrá altas temperaturas en la sierra y la Amazonía que afectarán los caudales de los ríos que alimentan a las principales hidroeléctricas. Paul Romero con el informe. Los apagones en el país podrían agudizarse. La tarde y noche de este domingo se registró un inesperado corte en los cantones de Guayaquil, Daule y San Borondón desde las 3 de la tarde hasta cerca de las 9 de la noche. La suspensión del servicio ocurrió fuera del horario establecido para los cortes ante el severo estiaje que vive el país. Según la Corporación Nacional de Electricidad, el problema ocurrió por la caída de 200 metros de redes entre 2 torres de la línea de subtransmisión entre Pascuales Manglero, cerca de la penitenciaría del Litoral sobre la vía a Daule. Mientras tanto, este lunes se retomaron los cortes a escala nacional entre las 10 de la mañana y las 18 horas, durante 2 horas en las provincias de la Sierra y Amazonía y 1 hora y media en las jurisdicciones de la costa. El tiempo de suspensión del servicio podría ampliarse en los próximos días si no se concreta la importación de electricidad desde Colombia y ante la reducción de los caudales de los ríos que alimentan las principales hidroeléctricas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, se prevé que esta semana suba la temperatura en la región sierra por encima de los 26 grados, especialmente en el Austro, en donde está el complejo hidroeléctrico Paute, el más importante del país, que se mantiene con 52 metros cúbicos por segundo y una cota de 2.123 metros sobre el nivel del mar, similar al de la semana pasada. En la Amazonía, entre tanto, la temperatura será de 31 grados. Esto afectaría a la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que registra un leve incremento en su caudal de 161 metros cúbicos por segundo la semana pasada a 219 metros este lunes. La ministra de Energía, Andrea Arrobo, alista los argumentos para negociar en Colombia una reducción del precio en el que ese país vende la electricidad al Ecuador. Francisco Garcés explica más. Para el Ecuador es vital conseguir que Colombia siga enviando energía eléctrica, pero a precio reducido. Ecuador compra a Colombia alrededor de 400 megavatios diarios de energía a un promedio de $500 cada uno, es decir, alrededor de $200.000 diarios por la energía importada. Hasta noviembre, el Ecuador había invertido $220 millones en esa compra. Según las autoridades ecuatorianas, ese precio es al menos un 35% más alto del que se impone en el mercado. Sin embargo, el país no tiene otra alternativa que pagar para evitar que los apagones se incrementen. Por eso, una comisión del Ministerio de Energía se encuentra en Colombia desde la semana pasada y la ministra Andrea Arrobo viajará el miércoles para reunirse con su par colombiano, a quien le pedirá mejores condiciones de compra. Uno de los argumentos será exigir el respeto de las normas comerciales de la Comunidad Andina de Naciones, que impiden que se incrementen los precios de venta para aprovecharse de la necesidad específica de uno de los países miembros. Y por otro lado, pedirá reciprocidad, ya que el Ecuador en épocas de lluvia vende energía a Colombia a precios que promedian los $300 el megavatio. Según los cálculos hechos por el Ecuador, los 220 millones invertidos en la electricidad colombiana hubieran servido para repotenciar la infraestructura de generación termoeléctrica del país, y así se tendría 435 megavatios más produciéndose localmente a menos de $200 el megavatio. Si bien con esa generación no se habría suplido el déficit, hubiera permitido reducir la necesidad de importación de electricidad colombiana. Ley económica. ¿Cómo queda el parche? Este martes la Ley de Eficiencia Económica irá a primer debate. La Comisión propone que los beneficios a quienes generen empleo
no partan desde 12 plazas, sino desde una. Patricio Díaz tiene el detalle. El presidente de la Asamblea recibió el informe de la Ley de Eficiencia Económica y convocó a sesión del Pleno para el primer debate. La cita será este martes a las 15:45. Los 137 legisladores analizarán los cambios realizados por la Comisión de Desarrollo Económico. Una de las modificaciones tiene que ver con los incentivos propuestos por el Ejecutivo a la generación de empleo de jóvenes de 18 a 29 años. En el texto inicial se beneficiaban los negocios que abran desde 12 puestos de trabajo con contrato fijo o indefinido. La comisión decidió que sea desde uno. La ley permite que las empresas puedan deducir de sus impuestos los sueldos y remuneraciones de sus empleados. La propuesta del gobierno es sumar una deducción adicional mediante una tabla progresiva que va desde el 20 al 90%. Pero la comisión decidió eliminar la tabla y resolvió que la deducción adicional sea del 50% y que quede fija. En este rango califican las empresas que contraten también personas obligadas a pagar pensiones alimenticias. Pero la propuesta de la mesa legislativa es además otorgar el 75% de deducción a aquellos que contraten personas graduadas o egresados de universidades o instituciones educativas públicas. Y el 75% también podrán deducir las empresas que abran puestos de trabajo en los sectores de la construcción y el agrícola, así como a quienes contraten a expresos que hayan cumplido más de un año de sentencia o a sus parejas. Las observaciones o cambios que se propongan en el pleno del martes regresan a la comisión para ser incorporados en el informe definitivo para segundo debate. El gobierno busca evitar el pago de $700 millones al Banco Central en el 2024. La Ley de Eficiencia Tributaria y Generación de Empleo que remitió Daniel Noboa busca diferir la deuda que tiene el régimen con esa institución a 30 años plazo. Recordemos que el Ejecutivo tomó del Banco Central $9.000 millones bajo la figura de créditos de liquidez durante el gobierno de Rafael Correa. Luego de las primeras reuniones en la Comisión de Desarrollo Económico, el proyecto de ley remitido por el presidente de la República se alimenta de temas nuevos, y hay uno en particular que llama la atención. Están proponiendo que los bonos, certificados y demás títulos emitidos por entidades públicas que estén en manos del Banco Central no se puedan vender. Y una cosa más, se dispone que solo por esta vez todas las obligaciones de deuda pública que tiene el Ministerio de Economía con el Banco Central sean reperfiladas hasta por un plazo de 30 años. Es decir, se propone no pagarle al Banco Central por los créditos de liquidez que entregó desde el 2009 a la banca pública y desde el 2015 al Ministerio de Finanzas, no pagarle hasta dentro de 3 décadas. ¿Y de cuánto estamos hablando? Originalmente el Banco Central entregó créditos de liquidez por un monto que llegó a los $9.071 millones sumados los intereses, casi 10 puntos del Producto Interno Bruto. El cronograma establecido señala que el gobierno central debía empezar a saldar la deuda en 2021 y que los pagos se extenderían hasta el 2035. De hecho, el gobierno anterior pagó $2.500 millones entre 2021 y 2023, el 28% del total de la deuda, cuyo saldo se ubica ahora en 6.570 millones. Ese mismo cronograma señala que en el 2024 el gobierno cancele 700 millones adicionales de esa deuda, y eso es lo que el gobierno de Daniel Noboa no quiere pagar. Analistas económicos señalan que ese eventual no pago equivale a tomar la plata de las reservas internacionales, puesto que es de allí que el Banco Central echó mano para prestarle al gobierno. Y ese es el dinero del encaje bancario, es la plata de los GATS, del IES, de las empresas públicas no financieras, de la cuenta corriente única. Argentina, con presidente atípico. Argentina enfrenta un tiempo de cambio que, a decir del presidente Javier Milei, no será fácil en materia económica. En su discurso de inauguración planteó un panorama sombrío por inflación, deuda y pobreza en el tiempo inmediato, pero así también aseguró que el ajuste es necesario para sacar al país de la crisis. El reporte con Pedro Jiménez.
Javier Milei asumió la conducción del gobierno argentino por los próximos 4 años y ha empezado planteando la gravedad de la situación que le deja la administración kirchnerista, sobre todo en materia de inflación, que según sus cálculos, si no se actúa con urgencia, podría llegar en el futuro a un 15.000%. Y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Planteó una salida con medidas de choque, no con gradualismo, y una reducción del gasto público de 20.000 millones de dólares. Un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Pero advirtió del efecto que las medidas tendrán sobre la sociedad en forma inmediata, aunque temporal. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. Habló también sobre la situación de inseguridad, violencia y narcotráfico en Argentina. Argentina se ha convertido en un baño de sangre. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Milei apunta a que una mejora en las condiciones económicas ayudará también a los sistemas educativos y de salud. Y ahora la expectativa está en el detalle de las primeras medidas concretas que tomará Javier Milei y que serán anunciadas mañana por el ministro de Economía. Actores económicos y sociales en Argentina han reaccionado ante el mensaje del presidente Milei, mientras el Estado da los primeros pasos en función de mantener calma en los mercados hasta que se consolide la nueva administración. Desde el Banco Central hasta empresarios y sindicatos están alertas. El Banco Central de Argentina dispuso medidas inmediatas para contener el tipo de cambio en el primer día de operaciones tras la asunción del nuevo gobierno. Ha limitado las operaciones cambiarias, unas están congeladas y aquellas relacionadas con el comercio exterior estarán sujetas a la aprobación del directorio de la entidad. El nuevo presidente del Central, Santiago Bausili, ha dicho que el cierre planteado por Milei apunta a que este deje de emitir moneda. Los comerciantes y compradores esperan que haya una contención en los precios. Señalan que la subida ha sido mayor desde antes de las elecciones y que los proveedores constantemente han entregado sus productos con valores elevados. El sector empresarial, mientras tanto, destacó la crudeza del discurso del presidente y la expectativa que genera el giro promercados, en el que el sector privado tendrá mayor presencia en los años siguientes. Mercados sin intervención, tipo de cambio libre, respeto a la propiedad privada y sector agropecuario como motor económico. La oposición de izquierda y los sindicatos, en cambio, tomaron el discurso de Milei como el inicio de una confrontación. Dicen que las medidas repercutirán en forma negativa en las clases más desfavorecidas y que el mensaje del presidente, con el diagnóstico que hizo del país, apunta solo a justificar ajustes, privatizaciones y despidos. Casi 200 personas con discapacidad aún no actualizan la cédula de identidad que reemplazará al carnet del CONADIS. Al volver le diremos cómo es el trámite. Y a 3 semanas de que termine el año, casi 200.000 personas con discapacidad aún no actualizan la cédula de identidad que reemplazará al carnet del CONADIS desde el 2024. Diego Cuenca explica cuánto cuesta el trámite y cómo lo pueden hacer. El registro civil habilitó 189 agencias en el país para que las personas con discapacidad renueven sus cédulas de identidad, debido a que el carnet del CONADIS ya no servirá desde enero. Para quienes tengan desde el 30% de discapacidad, el trámite es gratuito. Todos serán atendidos de inmediato en uno de los módulos, sin necesidad de un turno. El sistema está enlazado a la base de datos del Ministerio de Salud, quien califica el tipo de discapacidad. Martina, de 12 años, tiene el 60% de discapacidad física. Llegó a una agencia del centro de Guayaquil para renovar el documento, que tiene un nuevo formato. En la parte superior describe la condición física o intelectual.
Atrás registra el tipo de sangre y el porcentaje de discapacidad. Porque ya no hay que hacer doble trámite, sino que ya directamente uno se acerca acá al registro civil y ya sale toda la información. Las personas que tienen menos del 30% de discapacidad deben pagar $5 si el trámite es por primera vez. Y por la renovación $16. El Ministerio de Salud registra 400.000 personas con discapacidad en el país, pero solo 218.000 han actualizado su cédula. Porque muchas personas con discapacidad están en el área rural y a veces es complicado movilizarse para ir a obtener una cédula. Para eso el registro civil habilitó brigadas que pueden acudir al domicilio de los usuarios. Si tú presentas una carta e indicas el lugar y dónde quiere que se les realice la brigada, pueden hacerlo mediante oficio en las coordinaciones zonales del registro civil. Las personas que no tengan actualizada la cédula no podrán acceder a los beneficios de la Ley Orgánica de Discapacidades desde el próximo año. Venezolanos, la xenofobia a la carta. La mayoría de los venezolanos que vivían en Pelileo decidieron abandonar ese cantón de Tungurahua tras las protestas que fueron catalogadas como actos de xenofobia por el gobierno. Pero el miedo de las 80 familias que se quedaron sigue. Una semana después de la marcha de las juntas del campesinado exigiendo la salida de los ciudadanos venezolanos del cantón como respuesta a la muerte de un policía registrado el 14 de noviembre. 300 extranjeros prefirieron viajar a otras localidades ecuatorianas o regresar a su país. Lo que hemos comentado, a veces como vendedoras estamos siempre preguntando cómo están, cómo se sienten aquí en el tambo y nos dicen que ya el tema de los venezolanos que les incomodaba, que a veces se arrodillaban a pedir dinero, ya no existe, entonces es más cómodo transitar también por aquí. Pero no todos se fueron. 80 familias extranjeras aún habitan en el cantón, con la esperanza de que el gobierno active los protocolos de protección que ofreció el fin de semana. Y ya están los canales abiertos con Fiscalía, con Defensoría del Pueblo, con Migración, incluso con las organizaciones internacionales de derechos humanos. Entonces, los canales están abiertos y están alertas. Cualquier situación que ocurra, pues nosotros tenemos que informar. Paola, quien no quiso mostrar su rostro por temor a represalias, contó que vive en Pelileo desde hace 10 años, tiene un pequeño negocio y sus hijos estudian en planteles de la localidad. Tengo visto quedarme hasta febrero del 2024 e irme porque no puedo dejar que mis hijos sigan sufriendo rechazo, sigan sufriendo maltrato, incluso ya no tienen amistades. Los representantes de las juntas del campesinado han preferido no manifestarse sobre el comunicado del gobierno, solo dijeron que mantendrán reuniones. El gobierno activó los protocolos para salvaguardar los derechos de las personas en movilidad humana. Fabiola Santana trae los detalles. Lo ocurrido en Pelileo fue reconocido por el gobierno ecuatoriano como actos de xenofobia y fueron rechazados en un comunicado suscrito por los ministerios de Derechos Humanos, Gobierno del Interior y Movilidad Humana. En él se dice que se activaron los protocolos para salvaguardar los derechos de los migrantes y de cualquier persona como está previsto en los convenios internacionales de derechos humanos firmados por Ecuador. El Servicio de Protección Integral del Ministerio de Derechos Humanos dará atención psicológica a los migrantes que pudieran ser víctimas de violencia. La Cancillería alertó al Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General y abrió un canal de comunicación con los organismos de Naciones Unidas. El gobierno dará seguimiento igualmente a las acciones que hagan los municipios. En este caso pidió al de Pelileo información sobre las medidas tomadas para evitar violaciones a derechos humanos de los venezolanos. El gobierno estableció una coordinación entre la policía, la fiscalía y unidades judiciales para investigar lo que ocurrió. Se realizarán controles de permanencia migratoria desde la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior en coordinación con los uniformados para verificar que los extranjeros tengan sus papeles en regla. En medio de nuevos cuestionamientos al concurso de jueces que maneja el Consejo de la Judicatura, hoy el proceso podría ser declarado nulo. Nos informa Jacqueline Rodas.
La Corte Nacional de Justicia tomará posición frente al cuestionado concurso que realiza el Consejo de la Judicatura para elegir 7 jueces. El organismo adelantó el pleno y sesionará este lunes de forma extraordinaria. Pondrá en debate una resolución para pedir que el proceso se anule. Se necesita al menos 12 de 21 votos para aprobarla. Hasta el momento han sido 4 las críticas al concurso. La falta de transparencia al no publicar las carpetas de los postulantes, que solo un grupo repitió la prueba de confianza, el bajo nivel y el perfil político de integrantes del comité que elaboró las preguntas para medir el conocimiento de los concursantes, y la opacidad en la calificación de la etapa de méritos. Pero en la Corte Nacional se discuten otros 2 puntos, que no se está respetando la paridad de género para que haya igual número de mujeres y hombres, y que se está eligiendo a 7 magistrados, pero solo hay 6 vacantes, porque Walter Macías fue reintegrado a su cargo luego de intentos de sacarlo de la Corte. Para mí sí sería un fraude el concurso, siempre lo he mantenido, un fraude establecer de que se están por renovar 7 vacantes cuando solamente existen 6. Para mí esto sí vicia de nulidad del proceso. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, no acepta las críticas. Defiende el proceso e insiste en llevar el concurso hasta el final. Si diera a fojas ceros y regresara por voluntad propia, implicaría ahí sí un incumplimiento de funciones. La resolución que emita la Corte Nacional no es vinculante, pero de aprobarse, se sumará a otros pronunciamientos como el de la Misión Internacional de Observación, el Colegio de Abogados de Pichincha y la Comisión Anticorrupción, que exigen al Consejo de la Judicatura que declare desierto el concurso y se haga una nueva convocatoria corrigiendo errores y respetando la Constitución. Una serie de tornados impactaron 3 ciudades en Tennessee, en Estados Unidos, destruyendo casas y autos. Las autoridades confirman 6 muertos y más de 20 heridos. Oh my God. Según el Servicio de Meteorología de Estados Unidos, 13 tornados con vientos de hasta 240 kilómetros por hora causaron severos daños el fin de semana en las ciudades de Clarksville, Madison y Nashville. En segundos, decenas de comunidades quedaron destruidas. Hubo vehículos volcados, árboles caídos y escombros sobre carreteras. Los techos y las paredes de decenas de casas y edificios fueron arrancados. Unos 85,000 usuarios se quedaron sin electricidad. Los equipos de emergencia acudieron para auxiliar a las personas atrapadas y reportaron 3 muertos en el área de Clarksville, en el condado de Montgomery, incluido un niño. Otros 3 fallecidos se reportaron en Madison, justo al norte de Nashville. Las tormentas avanzan hacia la costa de Nueva York, Nueva Jersey y Nueva Inglaterra con vientos de 96 kilómetros por hora. Las autoridades creen que restaurar el sistema de energía demoraría por lo menos 2 semanas. Las escuelas permanecerán cerradas hoy en las 3 ciudades hasta nuevo aviso. 3 personas que eran víctimas de explotación laboral fueron rescatadas por agentes de seguridad en Ciudad de Panamá. Durante el operativo, 3 ecuatorianos fueron detenidos. Tras una denuncia interpuesta ante la Fiscalía por presunta explotación laboral, se procedió con el allanamiento. Las víctimas eran obligadas a realizar ventas de productos, manteniendo una cuota diaria a cambio de alimentación y vivienda. En España, la policía, en una operación conjunta con agentes de Rumania, liberaron a 14 víctimas de explotación sexual. La red sometía a las mujeres a palizas brutales y humillaciones, y si no conseguían el dinero que les exigían, les rapaban la cabeza y las hacían dormir en el suelo o las sacaban al balcón desnudas en invierno. Por medio de aplicaciones de citas, enamoraban a las víctimas y las convencían de viajar a España. Los miembros de la banda compraban casas, terrenos y vehículos de alta gama para blanquear el dinero que obtenían de la explotación de sus víctimas. Qatar denuncia que ni el grupo Hamas ni Israel tienen voluntad para resolver el conflicto. Aún así, el primer ministro qatarí dijo que aspiran a lograr un acuerdo más amplio que conduzca a un alto al fuego y conseguir la liberación de todos los rehenes, informa Iliana Suárez. Líderes de 140 países se reunieron en el Foro Internacional de Doha, con la guerra entre Israel y Hamas como tema central del encuentro.
El primer ministro catarí, Mohammed bin Abdelrahman, inauguró el encuentro denunciando las agresiones israelíes y el deterioro de la situación humanitaria en Gaza. Dijo que la operación militar no logró la liberación de rehenes, sino las negociaciones lideradas por su país, pero lamentó que ahora no ve la misma voluntad por parte de Israel o de Hamás. Lindsey Graham, en representación del Senado de Estados Unidos, lamentó la muerte de civiles palestinos, pero dijo que su país ha prometido un apoyo inquebrantable al objetivo de Israel de aplastar las capacidades militares y de gobierno de Hamás, por lo que no votaron a favor del alto al fuego humanitario propuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por su parte, el secretario general Antonio Guterres pidió una flexibilización de postura de parte de Estados Unidos, pues no deja posibilidad alguna para terminar el conflicto. Qatar admite que uno de los obstáculos para mantener la tregua fue un desacuerdo para revelar la cifra exacta de rehenes en manos del grupo terrorista, pero agregó que no cree que Israel logrará acabar con los 40.000 milicianos de Hamás, pues los combates no los están debilitando. Y los hijos de la activista iraní Narges Mohammadi recibieron el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Mohammadi, de 51 años, fue galardonada por sus décadas de activismo en favor de los derechos de las mujeres y la democracia en su país. Por sus acciones ha estado presa 13 veces desde que tenía 22 años. Actualmente cumple una condena a 10 años de cárcel y 154 latigazos, por lo que el régimen califica de ataques contra la seguridad del Estado. Kiana y Ali Rahmani, los gemelos de 17 años de Mohammadi, que viven exiliados en París con su padre, leyeron un discurso que ella describió desde una prisión de Teherán. Y en Italia, activistas ambientales arrojaron colorante verde en el Gran Canal de Venecia y en varios ríos del país para protestar contra el fracaso de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el clima. Otros pusieron una pancarta desde el famoso puente de Rialto que decía COP28, mientras el gobierno habla, estamos colgando de un hilo. Esto en referencia a la escasa acción para reducir la contaminación y el calentamiento global. No es la primera vez que los ambientalistas derraman un líquido como parte de una manifestación, asegurando que se trata de un tinte inofensivo. Al menos 10.000 vehículos de origen europeo se prevé que arriben al país en 2024. El número es similar a lo importado este año, a pesar de la eliminación de los aranceles tras el acuerdo comercial. Diego Puente con el detalle. La reducción al 0% de los aranceles a los vehículos europeos en el 2024 no generará un impacto mayor en su importación y ventas. La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, indica que si bien ya no se pagarán aranceles, hay otros elementos que influirán en el mercado. El mercado ecuatoriano el próximo año atravesará, y de hecho los últimos 5 meses así lo estamos viviendo, una contracción, un resultado también de lo que está ocurriendo en las expectativas del consumidor, en las expectativas de la inversión que se genera en el país, y son 5 meses de reducción de cifras negativas que hemos tenido en el comercio automotor. En el 2017 el arancel para los vehículos europeos era del 40% y tras la ejecución del acuerdo comercial con la Unión Europea ha disminuido cada año 5%. En los concesionarios también advierten que la última reducción arancelaria permitirá equiparar los costos. No tenemos planificados cambios porque también hay un efecto importante que hay que tomarlo en cuenta, que ha sido la inflación en los últimos años. Aunque en este concesionario prevén importar 10% más de vehículos con relación al 2023, el comportamiento general de otros concesionarios será igual que en este año. La reducción progresiva de aranceles ha permitido que el número de marcas europeas en el mercado ecuatoriano haya crecido de menos de 10 a 30 desde el 2017. Los vehículos europeos tienen una participación del mercado del 7.5%. La desgravación también beneficia a modelos. 22 jóvenes que viven en zonas peligrosas de Guayaquil y Durán tomaron fotografías de sus barrios. Melín Ochoa con los detalles de este proyecto. Con 110 imágenes, 22 adolescentes reflejaron sus barrios, ubicados en zonas de Guayaquil y Durán, donde la tasa de muertes violentas es alta por la venta de droga. Ellos son parte del taller de fotografía Capturando Realidades y Emociones, que buscó mostrar una perspectiva diferente de cada sector.
Pablo Bastias vive en el Guasmo, en el sur del puerto principal. Su exposición se denominó Del miedo a la esperanza, en el que describió cómo un extranjero se reunió con la comunidad para hablar de alternativas que permitan combatir la criminalidad. Es un colombiano de Medellín, exactamente. Estuvo hablando sobre cómo Medellín, anteriormente siendo una ciudad muy peligrosa, fue una de las más turísticas de Colombia. En las imágenes, los participantes también reflejaron a quienes piden por la paz, los que juegan fútbol y a los vendedores ambulantes que luchan por salir adelante cada día. Keila Córdoba captó con el lente de su cámara el esfuerzo de las personas que, pese al peligro, salen de noche o madrugada para ganar dinero en Mapasingue, otra zona conflictiva. Que no les importa el peligro, con tal de sacar adelante a sus seres queridos de una forma digna, sin estar robando. El taller duró 5 semanas en la Universidad Casagrande y finalizó con un concurso. Los alumnos solo necesitaron un celular y su creatividad. Darles a los jóvenes razones para soñar, razones para darnos cuenta que hay un futuro posible. Esto es parte de un proyecto interinstitucional entre la universidad, la policía, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, con el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos. El apoyo de los padres de familia fue también fundamental. Hubo 6 ganadores, pero los 22 participantes se sintieron triunfadores porque encontraron cómo resaltar lo positivo para generar una cultura de paz y esperanza. El 2023 es el año con más casos de dengue, superando los 4.1 millones diagnósticos y 1.954 muertes, según la Organización Panamericana de la Salud. El número más alto de casos se ha reportado en Brasil, seguido por Perú y México. El organismo instó a los gobiernos a tomar medidas preventivas y fortalecer la preparación y respuesta de los sistemas de salud para hacer frente a esta situación epidemiológica. Incumplimientos de la aseguradora causaron el fin unilateral del contrato por $98 millones entre Petroecuador y Seguros La Unión. Adriana Bermeo con los detalles. En un documento de 15 páginas, Petroecuador justifica la decisión de dar por terminado el contrato por $98 millones con Seguros La Unión. Las causales están relacionadas, según dice, con el incumplimiento de disposiciones contractuales y enumera 3. 1. No se presentó el informe con la valoración de activos que la aseguradora debía entregar hasta el 3 de diciembre. 2. Se disminuyó el valor de la indemnización de $500 a $220 millones por exploración y producción. Y 3. No se realizó la contratación de los reaseguros prevista en las cláusulas. La estatal petrolera asegura tener los informes que respaldan su decisión, pero la empresa de seguros puede impugnar durante los 90 días que continuará cubriendo los activos de Petroecuador. Sobre el incumplimiento de disposiciones contractuales, Ecuavisa solicitó una respuesta a Seguros La Unión, pero hasta el momento la compañía no se ha pronunciado. La administración actual de Petroecuador dice haber encontrado otras falencias puertas adentro. Detectó, por ejemplo, que se aceleró el anticipo de $44 millones para que la aseguradora cobre el monto inicial del contrato. Tenían que transcurrir alrededor de 75 días. En ese lapso se debía emitir la factura y realizar el desembolso. Sin embargo, el pago del anticipo se hizo en apenas 9 días. En Cuenca, los habitantes disfrutaron del encendido del árbol de Navidad de 32 metros. Vamos a ver este atractivo turístico. 2, 1, 0. ¡Feliz Navidad! Fue en la explanada del Parque Circo Social en el sur de Cuenca, en la provincia de Azuay, donde habitantes y turistas disfrutaron del encendido del árbol de Navidad, uno de los más grandes del país, con 32 metros de altura. Coros infantiles y de adultos amenizaron el espectáculo, que también incluyó la detonación de juegos pirotécnicos. En un espacio de aproximadamente 8 hectáreas, también se instalaron figuras iluminadas de ángeles, regalos, iglesias, entre otras formas. Los visitantes aprovecharon para tomarse fotos. Y esperamos que nos vengan y nos visiten en nuestra hermosa ciudad. Bienvenidos todos.
Así, la Atenas del Ecuador se iluminó para celebrar las fiestas de Navidad.